Román fue un apasionado de los pobres, un hombre que no rechazó ni a los delincuentes ni a los llamados de la escoria. Al contrario, Monseñor Román era una persona que veía la cara de Dios en cada ser humano y que se le ponga como que haya dicho que no se mencionara la palabra reconciliación, que fue su vida, reconciliación del ser humano con Dios y entre todos los seres humanos, pero reconciliación basado en la verdad, basado en la justicia, basado en la dignidad del hombre, basado en lo que todo gobierno y todo cubano debe poder aspirar, a poder hablar libre, a poder leer, a poder viajar, a poder tener su propio negocio, a poder vivir como un ser humano normal y corriente del siglo XXI, cosa que le niega el régimen actual. Y cuando yo vi hace 2 semanas lo que pasó en Cuba con la visita papal, algunas de las cosas que sucedieron en esa visita, que en mi opinión el Papa estuvo extremadamente mal aconsejado en algunos momentos, lo que ha pasado en Cuba a través del cardenal mandando a las fuerzas de Castro a que sacaran de la iglesia a cubanos que estaban disidentes, llamándoles delincuentes. Eso queda para la historia de Cuba, es una mancha negra para la historia de la iglesia cubana, que compromete el magisterio del Papa, que el Papa en todo momento en su vida, como el cardenal Ratzinger y como Papa Benedicto, ha sido una persona que ha siempre predicado la dignidad del hombre y la necesidad del hombre de ser libre. Sin embargo, en la forma que se estructuró la visita del Papa en Cuba, el resultado ha sido todo lo contrario. Veamos otras cosas de las que dijo el cardenal Jaime Ortega en este simposio de la Universidad de Harvard, precisamente hablando de las negociaciones para la liberación de, en ese momento, el grupo de los 75. Y fueron las damas de blanco, cuando vinieron a conversar conmigo, las que me dijeron, queremos que lo saquen de Cuba. 3 veces les dije, esto lo tengo que informar porque me han puesto de mediador. Me ha dicho el gobierno que medie con ustedes. ¿Ustedes están seguras? Son todos, esa es la opinión de todos. No es de sus esposos nada más, porque era un grupo de 7. No, es de todos. Bien, yo presenté esto, me acuerdo que éramos el arzobispo de Santiago y yo. Lo presentamos todas estas al mismo Raúl Castro. Y él dijo, bueno, podrían salir, pero no solos, sino con sus familiares. Si un país los acoge, pueden también salir los familiares. No tienen que enviárseles solos. Y yo pregunté, ¿y quién no quiera salir? A quien no quiera irse de Cuba, que no se vaya. Ternura el enfoque de cómo plantea la posición del régimen y de alguna forma que dura la posición que plantea de las damas de blanco. ¿Qué piensa de eso? Mira, muy interesante esa conversación telefónica a la cual nos llevó a cada uno de nosotros a hablar con el cardenal. Cuando yo le planteé al cardenal que yo no conocía de qué me estaba hablando, porque su nota de prensa no decía nada de eso, sino que decía que íbamos a ser liberados y que podíamos viajar, lo que establecía un orden lógico, su respuesta fue, cuando me reuní con la dama de blanco, por cierto que me dio 5, ahora dice 7, ellas me pidieron esto. Yo le pregunté eso en 2 ocasiones más y en ningún momento me respondió otra cosa que no fuera. Las damas de blanco me lo pidieron y me hablaron a nombre de todas. Pero bueno, yo entiendo la posición de las damas. Si le pidieron al cardenal que nos sacaran porque eran mujeres que estaban desesperadas, hay que recordar que hacía días habían sido pisoteadas, arrastradas por la policía política y que la opinión pública prácticamente clamaba por los ojos de ellas. Pero hay que quedar una cosa bien clara, y es que fue el gobierno el que mandó al cardenal a mediar entre las damas, número 1. Y número 2, queda claro entonces que el cardenal nunca pidió la liberación nuestra, sino que pidió nuestro destierro, porque se lo pidieron las damas, pero lo que le concedió el gobierno fue nuestro destierro. Para finalizar, don Pedro, quiero dejar bien claro que nuestros compañeros que permanecieron en Cuba tuvieron que esperar meses para poder salir en libertad a sus casas. Bien, por lo tanto, quedaba bien claro que si nosotros, los primeros que salimos de Cuba, no hubiéramos salido, el régimen no hubiera concedido la libertad
a ninguno en casa. Pedro, es muy importante en la parte de la iglesia cubana no es el cardenal es una posición de la institución. La iglesia cubana ha defendido, y el pueblo cubano y los sacerdotes en todas partes del país están haciendo una obra extraordinaria. Y una de las cosas que más alegría le dio a Monseñor Román es cómo se había logrado la habilidad del pueblo de poderse expresar y rezarle abiertamente a la Virgen. Pero la iglesia cubana somos todos. No es una persona que en este momento, actuando a nivel personal, está, en mi opinión, jugando con una situación difícil donde los intereses económicos, incluyendo intereses muy poderosos de este país, están buscando que se forme un cono donde solamente unos pocos del lado de allá de Cuba, allegados a Castro, y unos pocos del lado de acá, puedan aprovecharse económicamente y mantener esclavizado, aprovechándose de la labor barata, de la mano de obra barata de un pueblo cubano. Muy rápido, don Pedro. El Movimiento Cristiano de Liberación no acepta para nada un cambio a la China. A eso le llamamos el cuento chino y no estamos dispuestos a aceptar para nada. Se nos irá la vida oponiéndonos también a ese cambio fraude, como lo hemos llamado, pero no aceptamos para nada. Queremos para los cubanos todos los derechos. Por supuesto, el tema sigue. Hoy debo cerrar el capítulo. Les agradezco profundamente, abogado Rafael Peñalver, Antonio Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una